Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias por un día más de vida, por un día más de experiencia, de aprendizaje, de trabajo y oportunidades de ayudar. Señor Jesús, en este instante en que te ofrecemos el corazón, permite que nuestra alma se incline reverente para agradecerte las bendiciones de luz que tu grandiosa bondad nos concedió. En las jornadas de agonía eres el alimento de mis ansias. Eres siempre mi compañero fiel. Me devolviste el ánimo cuando mis fuerzas flaqueaban. Te agradezco pues las instrucciones que me diste y te ruego, acompáñame en tu misericordia con la gracia de tu bendición siempre. Corred con ardor para alcanzar la caridad y codiciad después dones espirituales, mayormente el de profecía. Pues quien habla lenguas sin tener dicho don no habla para los hombres, porque nadie le entiende, sino para Dios. Habla sí en espíritu cosas misteriosas. Al paso que él hace oficio de profeta, habla con los hombres para edificación de ellos y para exhortarlos y consolarlos. Quien habla lenguas se edifica a sí mismo, mas el que profetiza edifica a la iglesia de Dios. Yo sí deseo que todos vosotros tengáis el don de lenguas, pero mucho más que tengáis el de la profecía, porque aquel que profetiza es preferible al que habla lenguas desconocidas, a no ser que también las interprete o profetice a fin de que la iglesia reciba utilidad. En efecto, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé si no os hablo instruyéndoos o con la revelación o con la ciencia o con la profecía o con la doctrina? No vemos aún en las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta y el arpa, que si no forman tonos diferentes no se puede saber lo que se toca con la flauta o con el arpa. Y si la trompeta no da un sonido determinado sino confuso, ¿quién es el que se prepara para el combate? Si la lengua que habláis no es inteligible, ¿cómo se sabrá lo que decís? No hablaréis sino al aire. En efecto, hay en el mundo muchas diferentes lenguas, y no hay pueblo que no tenga la suya. Si yo, pues, ignoro lo que significan las palabras, seré bárbaro o extranjero para aquel a quien hablo, y el que me hable será bárbaro para mí. Por eso vosotros, ya que sois codiciosos de esos dones espirituales, desead ser enriquecidos con ellos para edificación de la Iglesia. Y por lo mismo, el que habla una lengua pida la gracia de interpretarla o explicar lo que dice. Que si yo hago oración o predico en una lengua desconocida, mi espíritu ora o predica, pero mi concepto queda sin fruto. Pues ¿qué haré? Oraré con el espíritu y oraré también hablando inteligiblemente. Cantaré salmos con el espíritu, pero los cantaré también inteligiblemente. Por lo demás, si tú hablas y alabas a Dios solamente con el espíritu, el que está en la clase del silencio, del sencillo pueblo, como ha de decir, amén, esto es, así sea, a fin de que tu acción dé gracias, puesto que no entiende lo que tú dices. No es que no sea buena tu acción de gracias, sino que no quedan por ella edificados los otros. Yo doy gracias a mi Dios de que hablo las lenguas de todos vosotros. Pero en la iglesia más bien quiero hablar 5 palabras de modo que sea entendido e instruya también a los otros que 10.000 palabras en lengua extraña. Hermanos, no sois como niños en el uso de la razón. Sed sí niños en la malicia, pero en la conducta hombres hechos. En la ley está escrito, yo hablaré en otras lenguas y con otros acentos a este pueblo, y ni aun así me creerán, dice el Señor. Así pues, el don de las lenguas es una señal no para los fieles, sino para los infieles, mas el de las profecías no se ha dado para convertir a los infieles, sino para instruir a los fieles. Ahora bien, si estando congregada toda la iglesia en un lugar y poniéndose todos a hablar lenguas diferentes, entrarán gentes idiotas o rudas o bien infieles, ¿no dirían que estáis locos? Mas al contrario, si profetizando todos entra un infiel o un idiota, de todos será convencido, será juzgado de todos. Los secretos de su corazón se harán manifiestos y por tanto, postrando sobre su rostro, adorará a Dios confesando que verdaderamente Dios está en medio de vosotros. Pues, ¿qué es lo que se ha de hacer, hermanos míos?
Vedlo aquí. Si cuando os congregáis uno de vosotros se haya inspirado de Dios para hacer un himno, otro para instruir y éste para revelar alguna cosa de Dios, aquel para hablar lenguas, otro para interpretarlas, hágase todos para edificación de los fieles. Se han de hablar lenguas, hablen dos solamente, y cuando muchos tres, y eso por turno, y haya uno que explique lo que dicen. Y si no hubiere intérprete, callen en la iglesia los que tienen este don y hablen consigo y con Dios. De los profetas hablen dos o tres y los demás disciernan. Que si a otro de los asistentes, estando sentado, le fuere revelado algo, calle luego el primero. Así podéis profetizar todos uno después de otros, a fin de que todos aprendan y todos se aprovechen. Pues los espíritus o dones proféticos están sujetos a los profetas, porque Dios no es autor de desorden, sino de paz. Y esto es lo que yo enseño en todas las iglesias de los santos. Las mujeres caen en las iglesias porque no les es permitido hablar ahí, sino que deben estar sumisas, como lo dice también la ley. Que si desean instruirse en algún punto, pregúnteselo cuando estén en casa a sus maridos, pues es cosa indecente en una mujer en hablar en la iglesia. ¿Por ventura tuvo de vosotros su origen la palabra de Dios, o ha llegado a vosotros solos? Si alguno de vosotros se tiene por profeta o por persona espiritual, reconozca que las cosas que os escribo son preceptos del Señor. El que lo desconoce será desconocido. En suma, hermanos, codiciad o preferid el don de la profecía y no estorbéis el de hablar lenguas, pero hágase todo con decoro y con orden.